gusto siempre recibirte. ¿Te presento como precandidata ya? No, salvo que ustedes tengan una noticia que yo no tengo. Que alguien firmó por vos, por ese lado. ¿Cuánto hace que no estás en un cargo de la función pública? Y 3 años y medio, digamos, desde que me fui 2017. Pudiendo haber elegido estar. Sí, digamos que eso hubiera sido una chance en su momento en el acuerdo que hicimos 2017 con Massa. Yo decidí ir en un cargo que sabía que no iba a obtener. Siempre me parece que es necesario ir abriendo y que crezcan otros, así que... Y volver, salirse un poco de la actividad del día a día y volver a... Hace muy bien, Claro. Tomar una distancia. Quienes cumplimos funciones públicas a veces sufrimos de ese ombliguismo propio de los que creemos que el mundo y la vida pasan por el asiento que tenemos, y no es así. Cuando uno sale, la gente tiene otra vida, obviamente totalmente distinta, con otras preocupaciones, y quienes estamos en la actividad política tenemos la obligación de entender, de escuchar. Siempre digo que hay que construir esa empatía que nos permite ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Ahora vamos a hablar de las cuestiones más menores, que yo, el cargo, no manes, que yo... Pero digo, hay algo que me parece que te ha caracterizado, que es argumentar en la política. Y yo no sé si paga mucho la argumentación. A mí no me ha pagado mucho. Claro, pero sí. digo, hoy cambiamos opiniones con Canosa sobre el tema de los penes de madera y demás. Yo trataba de decir, podemos discutir si es un negociado, es un escándalo. Si hay un solo oferente, hay que denunciarlo. Pero si hay que dar educación sexual, me parece que esto es lo central. Claro. ¿Sentís que la política está para argumentar o estamos dogmatizados, agrietados mal? Yo creo que estamos agrietados mal, y desde hace mucho tiempo el debate se ha ido empobreciendo, el debate político. La grieta tiene que ver con esto, porque no es mala la polarización en términos electorales, claro, la competencia dura. Lo malo es cuando no hay voluntad de sentarse a conversar para achicar las distancias, y sobre todo cuando el debate se queda simplemente en la descalificación del otro, el agravio del otro. Y llevamos mucho tiempo así, donde cada uno intenta ganar sobre la base de destruir al que tiene enfrente. Yo no concibo la política de esa manera, y me parece además que la Argentina está sufriendo demasiado, las personas están sufriendo demasiado, como para que nosotros no seamos capaces, a partir de esa empatía, de pensar un proyecto de país que nos pueda abrir un futuro distinto. Fíjate, hoy yo creo que uno de los dramas de la Argentina es cuando vos ves los jóvenes queriendo irse, ¿no? Eso es un drama para un país, porque eso implica la pérdida de identidad, digamos, del sentido de pertenencia, y para eso estamos obligados. Nuestro gran desafío es pensar un proyecto de futuro. No es tan importante la lista para esta elección, sino qué país. Hay algo que nos viene ocurriendo, y yo creo que es una de las razones de los males de la Argentina, es cómo se arman coaliciones políticas para ganar elecciones que son exitosas en el objetivo electoral, y después en el gobierno fracasan, digamos. No personalmente, salvo que quieras calificarlo, pero digo, la gestión de Alberto Fernández es... Mala, es pobre, digamos. Y hoy no hay otro remedio que mirar la gestión o evaluar la gestión sobre la pandemia, ¿no? Y en la pandemia la tenés que mirar en 3 cosas. Lo sanitario, que obviamente es la política de salud y el acceso a las vacunas. Nosotros tenemos un número altísimo, estamos en los peores lugares en términos de contagiados y de muertes, y al mismo tiempo la contracara de eso, que es la baja cantidad de testeos y de vacunas. Los países que van triunfando, fundamentalmente testeos, que es la posibilidad de detectar tempranamente y entonces operar sobre el virus detectado, y el acceso a vacunas. Es una enfermedad sin tratamiento, la gran apuesta es la vacuna. ¿Tiene sentido que te preguntes si gobierna Alberto o Cristina? No, la verdad es que esas son discusiones que no me parecen. Incluso los que se cuelan con esto, ay, Cristina va a hacer la lista. Y es lógico que podemos pretender una cosa distinta. Ella es sin ninguna duda la líder de ese movimiento. Algunos podríamos haber tenido una expectativa de que Alberto iba a ser distinto. Lo cierto es que Alberto es esto, es el acuerdo con Cristina, es un gobierno de ambos. A mí no me va la crítica a uno o a otro. Mi crítica primero nunca es personal, es siempre política y tiene que ver con la gestión. Esto te decía de la salud y de las vacunas en el medio, vacunados de privilegio y todas las cosas que conocemos, que cómo le explican a los familiares de los muertos que algunos se colaron en la fila. La otra es la gestión de la educación en la Argentina. Ha sido muy pobre educación en pandemia.
sin entrar en el conflicto ciudad-nación, nada. Lo cierto es que 1 año y pico de los chicos sin presencialidad ha tenido y va a tener todavía un impacto muy grande. Y la otra cuestión es la evaluación de la gestión en cuanto a las cuestiones económico y sociales. Hoy uno de los datos que estamos viendo en estos días es cómo la Argentina ha ido perdiendo su condición de clase media, sí, claro, ¿no? Sí. El sueño del hijo que... La movilidad social ascendente. Exactamente, eso lo hemos perdido realmente y eso es tremendamente importante. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que yo creo que los grandes abandonados de la gestión, digamos, durante la pandemia, no fueron los más pobres que tuvieron un buen apoyo del gobierno, fueron los sectores medios que quedaron afuera de todo, que son las que la pelean con su trabajo personal, con su esfuerzo, digamos, y esos estaban afuera de todo. Entonces la gestión ha sido mala, y no me meto en temas institucionales ni judiciales, porque lo que te apuntaría es, en medio de estos sufrimientos y preocupaciones de la gente, que es la salud, la vacuna, la educación y el trabajo, el gobierno con un esfuerzo, 1 año y medio a los temas de la justicia, que no le mejoran la vida a nadie. Totalmente. ¿No? ¿Te gusta, te suena lindo Manes Stolbizer? Estoy muy entusiasmada con la idea de Facundo Manes, sinceramente porque nos permite esa discusión que es salir del cortoplacismo. No es Manes para ver si gana la interna de Cambiemos, es Manes pensando sin excluir al resto, porque la verdad, y esta es otra característica que me parece interesante de Manes pensado en términos de campaña. Manes es un candidato de la no grieta, que es en lo que yo me identifico, por eso me entusiasma. No vas a escuchar nunca en una entrevista a Manes hablar mal de los demás, agraviar, descalificar a los otros. Manes te va a hacer una campaña para hablar de sus ideas, de sus propuestas, del futuro, del papel del conocimiento, de la ciencia. Eso es Facundo Manes. Y me parece que eso es inaugurar un tiempo distinto de la Argentina. ¿Qué falta para que venga el sí? Pues estamos al sábado en la decisión. Bueno, me parece que en estos días va a ser. Yo no he tenido conversación en los últimos días con él, por eso ciertamente, soy muy sincera en esto, no tengo ninguna propuesta de nada, pero estoy ahí convencidísima que es el lugar donde hay que estar, insisto, porque me permite pensar con una ilusión a largo plazo. Si estás dentro de una coalición que se llama Juntos por el Cambio, de la Juntos, en Provincia de Buenos Aires. ¿Juntos? El nombre es Juntos. Es Juntos. Bueno, de Juntos se fue la mayor líder, que era María Eugenia Vidal. ¿Te hizo ruido el salto de María Eugenia Vidal? Sí, porque la verdad es que María Eugenia tenía un capital muy fuerte, la única dirigente política con capital propio en la provincia en realidad, pero también, así como digo, desde lo político me hizo ruido, desde lo humano la comprendo. Ella tuvo un desgaste muy importante, creo que hizo muchos sacrificios por su proyecto. Hoy es una dirigente bien plantada, de esas que miran al futuro, que construye positivamente. Por eso me parece, yo creo que hay además dentro de esa coalición, porque muchos me preguntan por qué yo termino ahí, entre otras cosas porque hemos visto de manera muy explícita una decisión de renovación de liderazgos, una decisión de discutir proyecto y no solo rejuntar gente para ganar una elección. Me parece que eso es positivo. De la misma manera que digo, yo estoy entusiasmadísima con lo de Manes, pero es una competencia muy sana con Santilli. Aparte, Enrique, para eso están las pasos. Digo, abrí, generar una... Me parece que vas a una coalición que tiene Macri, que tiene Patricia Bullrich, que creen en el antagonismo como modo de construcción. Pero fíjate, por eso digo, no es menor el dato de cómo se va rearmando esa coalición y quienes lideran esa coalición, que son los que están, es Vidal y es Manes o Santilli. Hay una definición ahí. ¿No estás hinchada que la política siga debatiendo Macri o Cristina? Sí, por supuesto. Ahora, lo de Cristina, en función de lo que decíamos antes, es razonable, es la líder del proyecto político que gobierna la Argentina, no se lo podemos desconocer, digamos. Macri no, Macri ha dado un paso al costado y esa coalición tiene una renovación muy clara en los liderazgos. ¿Dio un paso al costado? No por voluntad propia, pero hay una pulseada que han ganado claramente los que sostienen otra posición. Yo creo que hay un triunfo muy claro de un nuevo estilo, si querés, dentro de la política, que además es muy racional. Escuchás a María Eugenia o escuchás a Larreta o a Santilli
ellos han logrado hacer y explicitar una autocrítica del gobierno anterior, porque no es bueno que vos encares un proyecto diciendo que lo que hiciste antes estaba todo bien, digamos. Hay cosas bien y hay cosas mal, como en todos los gobiernos, y lo bueno es reconocerlo para demostrar que aprendiste. Total. Quiero abrir a la mesa para que hablen todos mis compañeros. Sí, Nacho. Sí, Margarita, respecto a tu eventual candidatura, vos decís que no tenés todavía un ofrecimiento, pero del otro lado se escuchan la intención al menos de que sí, de que te sumes y que definas vos, en todo caso, si querés o no ser candidata. De hecho, una hipótesis que se manejaba era que fueras la que acompañara a Facundo Manes, teniendo en cuenta que el número 3 va a ser Emilio Monzó. ¿Cómo ves la inclusión de Monzó en esa lista? ¿Qué crees que le puede dar Monzó y qué crees que en todo caso fue a buscar Monzó ahí, ¿no? como dirigente político? No, creo que la inclusión es excelente. Monzó tiene una trayectoria, digamos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es un gran conocedor del territorio, tiene una capacidad de mirar estratégicamente la política, por supuesto. Yo creo que es una contribución que enriquece y potencia muchísimo, muchísimo a esta coalición, ¿eh? ¿Y de qué depende tu eventual candidatura? Que te lo había preguntado en el inicio de esta pregunta. Es que bueno, hoy lo cierto es que no tengo ninguna propuesta. Pero te juntaste. Entonces, yo no decido ser candidata, digamos, por voluntad propia. Y además hay algo que siempre también digo, yo no, porque me entrevistan muchas veces y me dicen, ¿y por qué decidiste estar y por qué vas a...? No tomo nunca decisiones personales, yo presido un partido político y la verdad es que creo que hay que salir de la democracia de personalismos hacia una democracia de partido. Yo presido un partido y las decisiones se toman en el marco de la organización partidaria, asambleas, debate y demás. Qué antiguos que son ustedes también, ¿no? El dedo es más fácil, vos vas acá, vas allá. Esto es un debate que venimos teniendo desde hace 2 años, por lo menos, que es cómo reinsertar el partido en el debate político de la Argentina. No podemos estar afuera de este debate, que no es 2021, es 2023, ¿no? Margarita, en caso de que el GEN, no lo quiero poner en tu persona, sino que el GEN participe de las listas de diputados nacionales, después de la interna sí van a confluir todos los candidatos en un mismo lugar y después de la elección van a llegar todos al Congreso. ¿Te imaginás vos o el GEN compartiendo un bloque con diputados muy duros como Fernando Iglesias o quizás el GEN siendo parte de un interbloque pero no del mismo bloque del PRO? La verdad es que no hemos conversado de esto, pero de hecho que nuestra decisión de ingresar en esta coalición implica la aceptación de la coalición, saber el intercambio de listas, el trabajo común, pero sobre todo porque pongo en valor el proyecto 2023. La Argentina necesita tener una alternativa de gobierno distinta para el 2023. Ahí es donde yo sobre todo más me veo y me parece que es muy importante construirlo, que todos tengamos la misma vocación, cada uno contribuyendo en el lugar que puede y con lo que sabe, digamos. Ahora, Margarita, ¿cómo explicarle a la gente que esto es un posicionamiento político y no es un posicionamiento del partido? Porque muchos recordarán que estuviste en alguna elección con Sergio Massa, que hoy está en la vereda de enfrente y que en algún momento estuviste en la UCR y que hoy volvés, pero en tu momento te distanciaste. ¿Cómo explicar eso para mucha gente que se pregunta, bueno, ¿dónde está el GEN o qué puedo esperar de un partido que hoy se pone en este lugar, pero en otra elección estuvo en otro y en el futuro no puedo no saberlo? Sí, me parece que tiene que ver justamente con esto, con el posicionamiento político y lo que decía antes. Un partido político no puede volverse irrelevante, no puede quedarse afuera del debate político. A mí me preocupa algo que hablábamos recién, que es la pobreza del debate, justamente en la competencia. Me preocupa cuál es el proyecto que la oposición en su conjunto va a ofrecer en el 2023 y entonces la decisión es o estamos afuera de esa discusión o estamos adentro de esa discusión. Y la decisión para nosotros, el posicionamiamiento político es eso. Queremos estar en la discusión de cuál sea el proyecto para suceder al actual gobierno. Es casi una discusión de vida que afecta a todos, digamos. Claro. En los medios de comunicación. O me pongo purista y me pongo un blog solo ante la vida y veo qué pasa, o me meto desde adentro a tratar de cambiar las cosas que muchas veces no comparto, con unos límites. O sea, vos decís, estos son... ¿Cuál es, digamos...? Siempre desde la diversidad, ¿no? Yo creo que hay que volver a entender que la diversidad nos enriquece, el poder compartir con otros. Nosotros somos un partido con vocación frentista y siempre lo hemos dicho. Nos interesa construir con otros, solo desde el aislamiento y la soberbia del que sectariza, no cambias nada. Y pero digo, lo que queremos ante la es pregunta cambiar. específica de Martín pensando a futuro, vas a compartir un blog, suponete,
con López Murphy. No me pareces parecida a López Murphy. Desde luego, no somos lo mismo. Lo he escuchado a él hace unos días hablar de las diferencias que él tiene dentro de lo que es Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Y él lo dice claramente, no somos iguales en todo. Y yo siento que no soy igual en todos y que justamente lo que yo le aporto es mi diversidad. Si yo fuera igual a los demás, no aportaría absolutamente nada. Y creo que puedo incorporar algo que no tienen o que es diferente, digamos, que creo que es lo que hemos intentado siempre hacer desde afuera de las coaliciones. Desde ese espacio intermedio siempre decíamos, el GEN o Margarita expresa líneas, ideas que no están expresadas por los demás. Bueno, yo hoy llego a Juntos en la provincia de Buenos Aires con ese bagaje de ideas, de experiencias, digamos, que creo que es distinto al de los otros. No es cortoplacismo o funcionalismo. Voy en el 21 porque en el 23, pero es inevitable que uno piense en el 23. Digo, Facundo Manes tiene aspiración a ser candidato a presidente de la Nación. Hay que pensarlo, pero hay que pensarlo sinceramente porque, o sea, nosotros tenemos, yo formo parte de la diversidad, ese colectivo diverso de la oposición, tengo una mirada muy crítica del actual gobierno y creo que a la Argentina le urge tener un proyecto alternativo. ¿Me da lo mismo que el proyecto alternativo lo hagan los demás? No, la verdad es que quiero aportar para que por lo menos ese proyecto alternativo tenga los aditamentos que yo creo, que es una pelea por la igualdad, que es una pelea por la transparencia, por la decencia. Hay una cantidad de cosas que nosotros creemos que se deben incorporar en un proyecto. Y la idea de Manes a mí me entusiasma porque Manes habla de eso. Manes habla del papel del conocimiento, de la inversión en la ciencia. Son los temas de los que hay que hablar. Pero hay una tribuna que pide Venezuela. ¿Viste? Hay una tribuna que dice, digan que hacen campaña, pero si no nos vamos a Venezuela. ¿Qué te pasa? Yo no comparto realmente, no comparto para nada, aún desde la mirada crítica del gobierno. Muy crítica, quiero decir. Muy crítica. Ahora, no me vas a escuchar decir vamos a Venezuela. La verdad no, la Argentina tiene sus particularidades, si querés, ni mejor ni peor, la verdad. Y tenemos muchas cosas que arreglar y que mejorar. Pero esto de hacer la política del miedo, por eso digo, de la descalificación que el otro, no, bastantes dramas tenemos nosotros como para pretender parecernos. Pero a digo, otros. lo vuelvo a llevar un ejemplo absolutamente menor, que yo qué. Hoy discutíamos sobre el tema de los penes de madera y la discusión es ¿cuánto te paga el gobierno para que defienda los penes de madera? Digo, no estoy discutiendo ese tema, no sé, no sé. No sé, Claro. de educación sexual no aprendí. Claro. Digo, si los educadores sexuales me explican que es el mejor modo, ahí. Y después veremos una discusión económica. ¿De dónde sacaste en Planza para que no te digan, sos funcional a Cristina, sos funcional a Macri y esas cosas? Sobre todo de las convicciones, ¿eh? Yo hoy el lugar en el que estoy lo hago desde la más absoluta convicción, que es el lugar donde debo estar. Y es además lo que me da tranquilidad. Tengo muchos años de actividad política y siempre he intentado hacer las cosas con pasión y con alegría. Digo, el día que no lo sienta me quedo en mi casa, en realidad. Axel Kicillof, ¿cómo es como gobernador de tu provincia? Es malo, pero tiene un tema que me parece que es peor. No es solo un tema de mala gestión. A mí me disgusta y me separa de él su actitud. Es un muchacho soberbio, pendenciero, digamos. Y después hay otro problema que es muy de fondo, que es la falta de identidad bonaerense, de la provincia, ya no lo adjudico a él. Porque muchas veces me hablan del tema de los que pasan de distrito o no. Hay un tema de fondo que es que la provincia de Buenos Aires casi no tiene identidad propia. Cuando vamos al interior nos dicen porteños a los de la provincia de Buenos Aires. Y lo cierto es que llevamos muchísimos años, si no me equivoco, desde Duhalde, que la provincia no tiene gobernantes que sean de la provincia. Entonces les ocurre algo siempre, que es que demoran un montón de tiempo hasta que saben por qué ruta tienen que ir. En el idioma de los viejos con guía Filcar, ahora dirían con el Google Map. Pero tienen que andar recorriendo de esa manera para saber qué calles tienen que afrontar. ¿Cómo estás con la edad? Si yo tengo muchos años, los viejos... Y tengo muchos. Ahora escuchaba lo de las vacunas. Soy el colectivo de primera dosis que espera la segunda vencido los 3 meses, ¿no? ¿Sí la edad? Sí, Bueno. la digo, hasta altura la googleás y la sacás. Tengo 66. ¿66? Sí. Lucís mucho más joven. para Ay, decírtelo. qué divino. No, pero quiero decirte esto. Dijiste, Axel es malo y pendenciero. Soberbio. Esa actitud, Axel no desperdicia un micrófono, una entrevista para pelear al otro, para hablar de la herencia que recibió, de lo mal que le dejaron, de lo malos que son los otros, algo en lo que ha entrado el presidente también, ¿no? Y yo creo que esta preocupación, o sea,
¿Cuál es, creo que la gran revolución de la Argentina? Es cuando dejemos de echar culpas al pasado y que el gobernante que llega se haga cargo de todo sin beneficio de inventario, pero que además sepa que cuando se va tiene que dejar algo mejor de lo que recibió. Es una pregunta ¿no? pendenciera la que te voy a hacer. ¿Es malo, más malo que María Eugenia como gobernador? Porque tiene esto de agregado. O sea, yo fui crítica del gobierno de María Eugenia. Por eso lo pregunto. Pero me parece que María Eugenia durante toda su gestión fue una persona de diálogo, de escuchar las críticas, de cambiar. A mí me ha tocado ir a conversar con ella y llevar lista de cosas. Primero tenía un conocimiento de todo y se hacía cargo de todo. Y después de lo que escucha y vos le decís, mira, acá está pasando esto y lo otro, la verdad es que cambiaba. Nunca cortó diálogo con ningún dirigente opositor. Este muchacho no tiene eso. Y yo creo que la política es diálogo. Últimas. Margarita, en los últimos años se discute mucho lo que tiene que ver con las causas judiciales que involucran, sobre todo a Cristina Kirchner y ahora también a Mauricio Macri. Vos fuiste quien denunció, por ejemplo, los casos Otesur y Los Sauces, que hoy están en instancia de juicio oral. Pero hay otras causas que se están cayendo. Dólar Futuro, Cunita, hoy se está discutiendo esa misma situación sobre el memorándum con Irán. ¿Qué mirada tenés sobre lo que está pasando y si tenés alguna autocrítica, alguna crítica de lo que ha hecho el Poder Judicial con las causas de Cristina? A ver, yo soy bastante crítica del funcionamiento del sistema judicial desde siempre y no simplemente en esas causas o simplemente en los temas de corrupción. Soy muy crítica de que el promedio de duración de la investigación de la corrupción sea de más de 15 años en la Argentina. Y me parece que ese es el problema que tenemos. No hablo mucho de las causas que no conozco. En las causas en las que yo soy denunciante, los delitos se cometieron y las pruebas están. Cuando me preguntan qué va a pasar, digo, y lamentablemente si vamos con este promedio de duración, con la marcha que han tenido las causas, no con este gobierno ni con el otro. Lamentablemente eso es lo que conocemos. Murió Menem y arrastraba causas de más de 20 años. El problema es que el día que eso llegue a tener una condena, que la va a tener, insisto, porque los delitos se cometieron y las pruebas están, tal vez yo no la ve, tal vez quien tiene que cumplirlas no esté, ¿no? Última, Nacho. Margarita, a propósito de causas, se habló mucho en los últimos días del tema Bolivia, el rol del gobierno de Mauricio Macri respecto al envío de material, tanto armamento como bélico, a Bolivia para justamente cuando fue la represión de las manifestaciones populares al gobierno de gobierno de facto de Jeanine Áñez. ¿Qué mirada tenés sobre esa situación y eventualmente cómo te imaginás, sumándome a lo que te preguntó Rosario, de tener que ser parte de un interbloque que se tenga que pronunciar al respecto en el Congreso sobre un tema tan delicado? A ver, yo creo que el hecho es tan grave y escandaloso que no permite de ninguna manera que el posicionamiento frente al caso sea partidario o de amiguismo. Claro. La verdad, es un caso tan grave que amerita una investigación profundísima, severísima, por supuesto, en todos los términos. Yo te diría que a mí me dio alguna tranquilidad la respuesta del ex embajador, digamos, donde él contó y desconoció, digamos, haber recibido la carta, o que el militar que firma diga que le falsificaron la firma, digamos. Ahora, esto es insuficiente, esto hay que investigarlo, y yo no imagino un bloque que trabaje seriamente, que esté tapando cosas tan graves. Entonces, me imagino que el interés de que esto se investigue y se dilucide es de todos, debe ser de todos. Bueno, agradecerte, ya te pongo como número 2. Te hace falta lapicera. Claro, porque si no... Cuidado porque se escribe con lápiz, porque después borran, por eso no lo dices. Se escribe con lápiz las listas y después todos te los que hemos cubierto alguna vez cierre de lista hay que esperar hasta las 12 de la noche porque algunos entraban como candidatos y salían como... Te digo más, no te olvides que hay 48 horas para corregir errores o completar vacíos. Contradigamos todos los manuales de periodismo. A mí me alegra mucho, si es que es así, que vuelvas a la política activa. Me parece que con consensos y disensos que hemos tenido, algunos de los que públicamente me arrepiento, cuando se postuló la posibilidad de tu nombre para la Corte Suprema y yo dije, pero ¿cómo debería venir de otro lugar que sea de la... Y me equivoqué, podrías haber sido una gran ministra de la Corte Suprema, me alegra que vuelvas. Bueno. O sea que ya está. Mirá que la elogio y todo esto, digo, va a soltar. Claro.
Manes Stolbizer. Si no se lo decís a Luis, ¿a quién? Es que no lo tengo, sinceramente. Un dato, Luis, que Por abona supuesto. las especulaciones. ¿Te acordás que se iba a hacer la foto entre Manes y Monzó, el número 1 No y el hubo, número 3? sí. No hubo foto. Tal Porque vez no estén estaba esperando, Margarita. claro, tal La vez están estén esperando el número 2. ¿O qué falta? Falta que se lo Falta proponga. hablar Falta una que charla, Manes te lo miércoles. proponga. Y como mínimo me parece que eso, ¿no? Mínimo, ¿no? Claro. Bueno, me gustó verte. Gracias, Rita, como Gracias siempre. a